of things, but coaches are. Ok, bueno, vamos a grabar. Y buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Están? ¿Sí? ¿Bien? Ok, bueno. Vale, bueno, aquí también. Today is officially the first session for second fall. I don't know, what do you call that? But es el 1 de noviembre. Sí, lo único que sí yo sé es el 1 de noviembre. It's November 1st. Okay, we're going to do some easy conversation stuff. I hope easy conversation stuff. See if you have a couple of questions. We're going to do a couple of kind of clean up things to just do a warm up, some leftover stuff from last session, but it's just two questions about 2 pictures. And then we're going to do some general conversation. I'm going to show you very briefly, although I will put this up as well on the screen, so you'll see it on the screen. Conversación, comida nutritiva. Yeah, these things are kind of general questions. So I think just that we kind of do this all together. I don't think we're going to do a small breakout group on that yet. We'll probably do this to talk together. So if you are the type of person who wants to bring that up onto your computer, you can have that reminder to go dig for that, but that's fine. I'll put it up on the screen as a share screen as well. Vamos a tener también después de las preguntas o la conversación de la comida, la nutrición, cosas muy generales, después vamos a ver un poquito, vamos a practicar algunas ideas con chunks. We're going to see how we can kind of link some things together. One of the challenges when people speak is a lot of times what you want to say winds up being a longer sentence, and then your brain gets all tied up in a bunch of knots over, oh, shoot, I got to link a bunch of words together. And the key to that is often slowing it down and breaking things down into little phrases. So after our comida nutritiva, we're going to practice this idea of breaking some things down into little phrases and then varying that so that you practice it with some slightly different contexts so that you get used to how to break some longer ideas into smaller chunks so that they're usable. And then hopefully your brain gets a little untied. Bueno. Y adelante. Y quizás un poquito de ejercicios de escucha. Maybe if we have time, we'll have some listening comprehension to squeeze in there too. Bueno, vamos a empezar con algo. We're going to do, this is a little hangnail thing that was left over from last session. So if you weren't here last week, just bear with me. This is okay. We did not do these last 2 pictures, did we? No. No? Okay, vale. Vamos a empezar con algo. Y piensa en, think about. Sí, en español no se dice about con pensar. Con pensar usamos pensar en. Piensa en el pasado, pretérito imperfecto, el presente o el futuro. You can mix any of these because, you might talk about what somebody did based on the picture, what they're doing right now, or what they're going to do. That's the only thing we need to think of. And these are just some possible verbs. Si pensamos en esta foto, if we think about this photograph, sí, esta foto,
Esta foto es algo muy común en mi casa. Esto ocurre mucho. This happens a lot at our house. Ok. Verbos. Sí, ustedes pueden usar como verbos posibles, como leer o armar. Armar looks like arm. Armar es como set up. Sí, entonces, por ejemplo, durante la temporada de la Navidad, tenemos el árbol de Navidad, ¿no? Y decimos, por ejemplo, armamos el árbol de Navidad. We're setting up the Christmas tree. Armar es set up, ¿sí? Bueno, leer, armar, usar, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué podemos decir de esta foto? You have any thoughts about things we could say about this? El hombre y la mujer fueron a IKEA esta mañana. Ahora están armando algunos muebles. Para esta noche tendrán un hermoso gabinete blanco. Un gabinete, sí, un gabinete blanco, sí, a white cabinet, sí. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer en esta foto? ¿Qué tiene? Está leyendo las direcciones. Sí, está leyendo instrucciones o direcciones, sí, porque dirección también es address, sí. Está leyendo instrucciones, sí. Bueno, los muebles de IKEA, Jan, ¿sabes? No tienen instrucciones. Las instrucciones son solamente dibujos, ¿no? Muy difícil. Los instrucciones son muy difíciles. Son muy difíciles. Ustedes saben, you know what? Saben, mi esposo casi nunca lee instrucciones. Antes de comenzar un proyecto, antes de tomar las herramientas, sí, del armario, siempre dice, no necesitamos instrucciones. Sí, es tan fácil, es tan obvio, no necesito instrucciones. Pero yo no puedo hacerlo así. Ok, bueno, hay otra cosa que podemos decir aquí. Bueno, Diana. La pareja compró un nuevo gabinete. Ahora necesitan leer las instrucciones para lo poder armar. El cuarto se verá bien cuando bien con el gabinete. Sí. Ok, bien. Excelente. Gracias. Hay otras ideas aquí. ¿No? ¿No? Sí, perdón. Acaban de comprar una gabinete y están tratando de montar. Ellos van a necesitar ayuda. Es un gabinete muy agradable. Sí, eso sí. Interesante, porque usaste el término acaban de comprar. Acaban de es otra manera de hablar del pasado reciente, ¿sí? Acaban de comprar, they just bought, ¿sí? Pero podemos usar acabar en presente para hablar del pasado, pero algo que pasó unos minutos o una hora, así. Bien.
Excelente. ¿Algo más? ¿Algo más o siguiente a la segunda foto? Segunda foto. La otra foto. Ok. Aquí tenemos a otra foto de un paciente, un médico, un paciente y un doctor, ¿sí? Y hay muchos verbos posibles, pero por supuesto tenemos aquí, sí, pensar o organizar o preguntar o describir o evaluar. Evaluate, sí, o examinar. Ok, ¿cuáles son sus ideas? What are your ideas? La mujer tiene una cita con su doctor porque le dolió el pie, se cayó ayer. Ok, muy bien. Sí, tiene una cita. Una cita es appointment, ¿sí? Cita también puede decir date, pero appointment es date, ¿sí? Son iguales. Bueno, tiene una cita, sí. Y, ok, algo distinto, something different. Una pregunta. Sí, sí, ¿Qué dime. tiene ¿cómo se dice? Pero es muy ruidoso. Oh, el perro. Sí. El perro, sí. ¿Quién tiene? Sí. Ok. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Ok. Hay otra idea con la paciente y el médico. No. El Diana. médico, Oh, perdón, Trish, sí. el médico le dijo a la mujer que los resultados de su prueba eran buenos. Bien, sí. Exacto. Fantástico, sí. Sí, y le dijo, siempre es le dijo, he told her, le dijo. Bueno, me gusta mucho. Algo más. Kathleen, sí. Ok, el médico empieza a examinarla con una pregunta. ¿Qué pasó? Le hará radiografías del pie y si el pie está roto, le pondrá una férula y una bota para caminar. Sí, las botas, muy incómodas, ¿no? Bueno, buena idea, sí. Expresaste algo muy bien. Me gusta. ¿Otra idea o ya no? Sí, Diana. La mujer fue a la oficina del médico porque no se sienta bien. El médico la examinó. Ahora ella va a ir a la farmacia para comprar la medicina. Sí, la farmacia, sí. Muy bien. Bien hecho. Well done. Excelente. ¿Hay otro comentario? Any other? Sí, bien. Una mujer está en la consultorio del médico. Tenía un dolor de las rodillas. Él va a darle buenas noticias. Bien. Ok. Excelente. Sí, muchas veces usamos el término consultario. Consultario sí es como consulting room y es más específico que oficina. En inglés muchas veces decimos oficina, ¿sí? Es interesante, como por ejemplo en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, si tienes una cita con un médico en Londres, muchas veces en Londres, en Inglaterra, tienen o usan con frecuencia el término consulting room, más que oficina, como usamos aquí en Estados Unidos.
Y cuando vas o cuando tienes una cita con un profesional, un médico para terapia, con el dentista, con el abogado, con sí, el contador, accountant, porque esas personas son profesionales. Con frecuencia se usa la palabra consultorio, ¿sí? Consultorio, sí. Consulting room. Bien, bien hecho. Bueno. Adelante, adelante. So we're going to move on from that. And again, a lot of the practice we will do will mix these tenses. First part of thought, we were a little more intensive with preterite and imperfect, but we'll have a lot of mixing of these things because we always talk in different timelines. I kind of thought, but folks, always feel free to email me during the week if you have other thoughts. We'll continue to do that, but I kind of sense that a lot of people still want to work on the lo, la, le thing more, to practice that a little more. So I think we're going to weave that in this session specifically. So that's something we're going to work in the future. But we're going to have some general talk today. We're going to talk about our nutrition video first. Bien. Sí, sí, Born to be Fat. Ay. Pero, saben, sí. Now, I'm not going to play the whole video. I thought, I would like your feedback. I thought this was a pretty easy one to understand without me giving you a lot of vocabulary help. Is that true? Or sí, okay. Porque es un video bastante general. Es un poquito más fácil de entender. Y no tiene vocabulario muy especializado como por ejemplo, sí, carbohidratos, carbohydrates, but you can kind of get that from the subtitles, right? If you turn on the subtitles. And it's, we have enough of a link that it's fairly easy to understand. ¿Hay alguna pregunta? Any question you want to ask about anything in that specific video? If you do, before we go on to the questions, we'll take your questions first. I thought this would have a little bit fewer questions about the video itself. Bueno. Adelante. Entonces, ¿sí? Estas ideas son ideas de la dieta muy general. Sí, ¿qué tipo de dieta sigues? What kind of diet do you follow? What kind of nutritional things do you do? Y vamos a pasar aquí a la primera página de ideas. Notas estrictamente la cantidad de calorías que consumes cada día. Y aquí notas no es especialmente note. Notas es do you notice, do you pay attention to. Notas. ¿Sí? ¿Notas estrictamente la cantidad de calorías o no? Tenemos el término en inglés, contar calorías, counting calories, ¿sí? Bien. ¿Alguien sí nota? Yo no noto mucho la cantidad de calorías que consumo. ¿Usted sí o no? No, Diana. No noto estrictamente mis calorías, pero soy consciente de ellas. Sí, vale. Eso tiene sentido. That makes sense, sí. Ok. ¿Tienes un metabolismo muy alto o no?
Yo no. Tengo que hacer ejercicio para subir el metabolismo un poquito. Mi metabolismo es muy bajo. Piensa, Sí, pienso. sí, es más difícil cuando no somos muy jóvenes, cuando ya no somos muy jóvenes, es difícil mantener el metabolismo a un nivel muy alto. Es muy difícil, ¿no? Tenemos que hacer más ejercicio, yo creo, para mantener la salud. Sí, es algo difícil. Ok. De las 3 categorías, sí, él en el video habló de 3 categorías de comida, sí, proteínas, carbohidratos, carbohydrates, carbs, se dice en inglés y carbs, y Ujú. carbohidratos son azúcar, un tipo de azúcar para el cuerpo, ¿no? Y grasas, ¿sí? La tercera categoría es grasas, fats, ¿sí? ¿Cuál es el más difícil de controlar o eliminar de la dieta? Grasas. ¿Grasas? Sí, Grasas. tengo Ok, para un, ti. Gracias. sí, tengo un, Grasas. Eso y También. nada. ¿cómo se dice? Sweet tooth. Sí, no creo que, no. Hay un término que dice que alguien ha comido demasiado que es dulce, empalagar, pero no es lo mismo, ¿sí? Sweet tooth es como tienes muchas ganas de comer algo dulce, Sí, ¿sí? La persona que tiene ganas really feels like, has a yum, tiene ganas de consumir o de comer dulces, cosas dulces, ¿sí? Tú tienes, sí, tienes ganas. Algo más, ¿sí? ¿Cómo se dice the older I get en español? I tried to say that and then I checked on it and it was completely different from what I sí, thought it would be. envejecer has viejo buried kind of in the middle. Envejecer is to get old. ¿Sí? Pero una manera más fácil, porque envejecer es un verbo un poquito difícil de usar, ¿sí? Lo más que sí, que envejecer. Bueno, un momentito. Voy a poner algo aquí. Aquí, en la pantalla. Envejecer. Es difícil de to get old. ¿Sí? Ah, eh, ah, ah, cuanto más me envejezco, que es como conocer. It's like that conocer verb, where you gotta, for the yo form, you gotta do a ZCO. The CER verbs do that. Es más difícil. Let's get a group of words that'll be easier for you to use than that. See, cuanto más, lo más vieja que soy, sí, es más difícil controlar el dieta. Así. Para mí es más difícil controlar o eliminar carbohidratos. Porque para mí no es cuestión tanto de dulces, sino de
el pan que me, sí, el pan, el arroz y todo eso, que son carbohidratos. Son tipos de azúcar, más o menos, pero todos los carbohidratos no son dulces, ¿sí? Sí. Pero todavía son carbohidratos como el pan y las patatas, ¿sí? El arroz. Ok. Pero sí, hay personas a quienes les gusta mucho el azúcar, las cosas dulces, como pasteles y helados y todo eso. Ok. ¿Cuándo o por qué consumes demasiado comida? When or why? Cuando voy a un restaurante, a veces consumo demasiado. Consumo demasiado cuando está con mis amigos o con mi familia. Sí. Porque alguien prepara un plato especial o un postre especial y hay que probarlo, you gotta try it, ¿no? Eso sí. ¿Qué más? Sí. ¿Cuándo o por qué consumes demasiado? En el video mencionó cuando es tu cumpleaños. Sí. Sí. Consumo Porque demasiada comida en, no, la fiesta, en la fiesta. en las fiestas, durante las fiestas, sí, sí, claro. Ok. Muy lógico, muy lógico. Para mí también es difícil durante noviembre y diciembre. Sí, ¿no? Durante, sí, la temporada de los días feriados, during that holiday stretch, ¿sí? Entre el Día de Acción de Gracias y Navidad o el Año Nuevo, para mí siempre es muy difícil y como demasiado. Durante los festivales, habéis deseo que tengo Ozempic. Ok, bien. Vale. Entonces, cuando tenemos una celebración, siempre es común comer demasiado, ¿verdad? Sí. Verdad, verdad. Eso es, sí. Es difícil decir no. Ok. ¿Planeas tu dieta con mucho cuidado o no tanto? Más o menos. Más o menos, sí. Yo tengo que planear la dieta de mi esposo porque él sigue una dieta muy estricta y tiene muchas alergias a varias comidas. Y es difícil planear. ¿Ustedes sí o no? ¿Planeas la dieta mucho o no? Sí, sí, escribo un plan todos por toda la semana o para toda la semana. Para Toda la semana, sí. antes de ir al supermercado. Eso sí es muy lógico, ¿sí? Antes de ir al supermercado, planear mucho, sí. Muchas veces
vas a cocinar algo y de repente, todo de repente, te das cuenta de que no tienes un ingrediente. Sí. Sí, Sí. el único ingrediente que me falta es esa cosita. Y no quiero volver al supermercado para comprar un ingrediente. Es tan difícil. Voy a la tienda y la tienda no tiene un ingrediente. Eso también. Sí, eso sí ocurre, sí. Y el cajero siempre me dice, sí, ¿encontraste todo? Did you find everything? Sí, al fin, Sí, al final, cuando vas a pagar, sí, encontraste todo, sí, bueno, no encontré algo, no vas a decirle eso, sí. Oh. Es así, ok, bueno. Siguiente. ¿Qué tipo de comida saludable? What kind of healthy food? ¿Qué tipo de comida saludable tratas de incluir cada semana? Yes. Okay. Yo trato de incluir, por ejemplo, un pescado una vez a la semana, como salmón o algo así, bacalao, salmón. ¿Sí? Hay otras comidas saludables que ustedes incluyen. la ensalada todos los días. La ensalada todos los Sí. días es buena idea. Sí. Sí, la ensalada es una comida favorita en España. Sí, sí, especialmente para la cena, porque el almuerzo es lunch, sí, almuerzo es la comida más fuerte. That's the heaviest meal, sí. Entonces, una ensalada durante la cena es muy, muy común. Pero ensalada siempre es buena idea. Vegetales de muchos colores, rojo, amarillo y verde. Sí, vegetales de colores. Esto de, sí, los vegetales que tienen colores es algo importante, sí, vegetales con verde, con rojo, y no sé por qué, pero es así. Es algo de nutrición, de vitaminas y minerales y todo eso, creo, sí, ¿no? Legumbres, sí, siempre, legumbres y vegetales, siempre es buena. Y frutas también. Ok, hay comida que no puedes tolerar bien. O sea, because, on account of, for example, o sea, por alergias u otra razón. Hay comida que no puedes tolerar bien. Sí, Kathleen. Okay, no tolero bien los aguacates, aunque me los gustan. Los aguacates hacen que me duela el estómago. Oh, No sé. pues sí, y no sabemos por qué es así, es just that way, sí, bien. Mi esposo no tolera muy bien zanahorias. ¿Qué cosas? Zanahorias. No, pues tiene alergia con zanahorias y a veces con lechuga. El médico, sí, le hizo algunas pruebas, he did some tests y es así, tiene alergias, especialmente con
zanahorias. Qué raro, ¿Sí? qué raro. Sí, es muy raro, pero es algo genético. Ah, Es algo genético. Y su hermana sufre de lo mismo. mm, Bueno, ¿algo más? A veces hay gente que no tolera bien como comidas con mucha grasa. Things with a lot of fat, ¿sí? Que no tolera cosas con mucha grasa. Vale, bueno. ¿Hay algo que comes por tu salud aunque no te gusta mucho? mm. Tengo que comprar esto, pero no me gusta. Por ejemplo, no me gusta el brócoli, pero, Oh, pero lo como porque es saludable. ¿Hay algo que comen ustedes por tu salud? No me gusta melón o aguacate. mm, mm. No melón. Pero los comes. Pero los comes. But you eat them. Pero sí los comes. De vez en cuando. De No vez me en cuando. gusta. Bien. No me gusta. Ok. Bueno, sí, algo más. No me gusta yogur, pero traigo de incluir en mi dieta. Sí, yo también. Mi médico me recomendó que como yogur un poquito cada día, ¿sí? Para el sistema, Ujú. para la digestión, sí, así. Algo más. Algo que comes, aunque no te gusta mucho. Sí, Pesca, no me gusta pescas, pero come por mi salud. sí. ¿Pescado? Como por mi salud. Ok. Bien. Sí. Ok. ¿Y tomas suplementos o vitaminas? Yo siempre tomo, por ejemplo, vitamina D. Sí. Otra vez, mi médico me recomendó que, sí, que tomara vitamina D cada día. Porque necesitamos D y porque ponemos crema solar, tanta crema Sí. solar, la piel no tiene la oportunidad de usar, sí, la vitamina D que viene desde el sol. Así que necesitamos muchas veces la vitamina D. ¿Algo más o no? ¿No? Ok. Siguiente. Para ti, ¿cuál es la comida? Y aquí comida es meal. Sí, comida es food, pero también es meal. Y aquí usamos esa palabra como meal. ¿Cuál es la comida? Desayuno, almuerzo, cena más importante del día? Creo que el desayuno es la comida más importante. Todos los días tengo un buen desayuno. Ok, vale, bien. Sí, siempre se dice que es muy importante. Y por lo general, para los niños especialmente, ¿sí? Para los niños es muy difícil estudiar y hacer sus tareas durante el día escolar si no toman ¿sí? el desayuno. No pueden pensar muy bien. Cuando tienen hambre, when they're hungry, they can't think. ¿Sí? Cuando tienen hambre, no pueden pensar muy bien. Tengo que confesar, para mí, tengo más variedad con la cena, aunque
aunque el desayuno sí es importante, la combinación o la mezcla de tipos de comidas que tengo en la cena es más interesante, ¿no? Y tengo más tiempo para preparar algo para la cena. Sí. Ok. Bien. Ok. Esto es un chiste. This thing at the bottom is a joke. Es un chiste, ¿sí? Y vamos a hablar con esto al final. Right at the end, we're going to use our little pictures. En tu familia, ¿había alguien que tenía dificultad con el peso? Was there anybody? Because he talked about our ancestors like way back, and he doesn't really mean our grandparents, but way back. Our ancestors really, you consume, and if you start to lose weight, your body says, oh, shoot, it shouldn't be happening, and I could die because I don't get enough nutrition, and therefore we pack on those calories, and they say developmentally that's why that happens. So that was kind of his point toward the end. Actually, I had sent him a little comment as a ha-ha. En tu familia, ¿había alguien que tenía dificultad con el peso? Was there anybody in your family who had trouble with weight? Mis abuelas tenían dificultades con el peso. Aunque, although, tengo que decirles que una abuela mía tenía como 11 hijos. 11 hijos. 11. Un hijo se murió en la infancia y los otros, pero sí, 11. ¡Qué horror! No puedo ni puedo imaginar la posibilidad de tener 11 hijos. Ay, casi imposible. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Y después de 11 niños vas a tener, sí, problemas con el peso. Sí, dime. Mi madre tenía dificultad con el peso. Ok, sí. Mi padre tenía un poquito de dificultad con el peso, aunque adelgazó. He got a little bit thinner. Adelgazó después de tener un ataque un infarto de corazón, ¿sí? Y tenía que seguir una dieta muy estricta, así que adelgazó. He got thinner. ¿Algo más? No. Ok. ¿Cómo era? Y aquí vienen las fotos. Here comes the photo thing. I have to tell you, folks, this is in English. The running joke in my family. This is one of those things during weddings and funerals. Yeah. Porque tengo 48 primos. I have 48 cousins. La abuela con 11 hijos. Por eso, ¿no? Ok. Durante las bodas y funerales, si nos vemos y los primos, y siempre se dice, si hay, tenemos personas muy gordas en nuestra familia. We've got fat people in our family, they always say. Y se dice que, it is said that, se dice que en mi familia, se dice que es algo genético. Es algo genético. Así que yo busqué por internet, porque vengo de una familia de Polonia. My ancestors all came from the same region, like right next to Russia.
¿Es algo genético que los poloneses son gordos? Is it really genetic that Polish people are fat? Y bueno, y busqué por internet Polish peasants, typical Polish peasants. Aquí no son gordos. Miren. No hay ni una persona gorda. There's not even one fat person in this photograph. This is from the time when my grandparents would have come over from old country. Cuando vinieron mis abuelos a Estados Unidos, ¿sí? Mira la típica foto de gente similar a mis antepasados. Look at these people who would be like my ancestors. This is what looked like before, sí. Y yo creo que sí era diferente para mis antepasados, ¿sí? Estos hábitos de comer cuando vivían en Europa, cuando ellos vivían en Europa en su infancia, no había tanta comida. Eran muy pobres. Y después de venir a Estados Unidos, tenían comida mucho mejor. La comida era más abundante, la comida era mejor y comían más. Aquí en Estados Unidos comían más. No comían tanto en Europa porque eran pobres, no tenían nada, eran muy pobres. Así que era muy diferente para mis antepasados. ¿Sí? Venir a Estados Unidos era un gran cambio. It was a huge change. ¿Ok? Y también los hijos, los nietos eran cada vez en cada generación más altos, más fuertes que la gente de Europa. Porque vinieron de una región con gran pobreza. Ok. Nada más. Bien. Ok. Cosas para pensar. Things to think about. Vale. Bueno. Sí, tenemos tiempo suficiente. Okay, I want to go into a little drill here. Well, it's not a drill. It's práctica. We're going to practice with something that you don't really have any prep for, but we're going to listen to a little snippet. I will give you the link to this video, but I would not recommend I will recommend if you have an interest in watching the whole video that you definitely go to that little gearbox that is the setting icon and probably slow it down a bit. Because this gentleman, although he is super good at what he does go kind of fast, but there's a reason he goes fast, so that para que sepan, so that you guys understand where he's coming from. This is a guy who trains people who really need to get their pick up the pace on their listening and speaking to get to a higher rating. There are people like you who are learning it really, for fun and to be able to get by and express some basic ideas. And there are people who study other languages often to qualify job-wise, and they often have to be rated as A1, A2, which means you're a very early beginner, B1 or B2, that's the next rating, which is intermediate, and
C1 or C2. So he often coaches people who are trying, they're in the B level in the middle. Yeah. And they want to get to the C level so that they get a higher rating. So that helps them in terms of jobs or just living in a different country. I'm going to try to get to the exact right spot. Oh, momentito. Tengo que arreglar algo. Okay. And his favorite phrase is that a lot of times people feel like they are stuck in, or he wants to help you get out of intermediate purgatory. If you like the religious term of purgatory, which means you're in between heaven and hell, you know, the hell of, oh, I'm just trying to memorize vocabulary, and the heaven of, I can just think off the top of my head and speak. Okay, the purgatory is in the middle. And getting yourself up to a more fluid level is tough, which is why he calls it purgatory. So he tries to help people to get out of that. But we're going to, I have to adjust a couple things here. This is going to be the segment of breaking things down to smaller phrases. This is what we're going to practice. So I'm going to show you a little bit of how he does that with people. And we're going to do a